Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este 14 de junio 2020. Gente común que dejó huella en nuestra nueva serie. Estamos en devocional número 2 de esta serie. El carcelero de Filipos. El primer personaje que analizamos, libertado de verdad, se llama la enseñanza, segunda parte. Está basado en Hechos 16, 22 al 34. Ayer dijimos que no solo estando en una cárcel se está preso. Hay gente que se siente privada de su libertad cuando está en casa y tiene que escaparse, solo para enterarse de que el sentimiento de estar preso le acompaña hasta donde va, porque está en su corazón, no en su casa. La libertad no es un lugar, es más bien una condición del alma, una actitud del espíritu. El carcelero de Filipos, nuestro primer personaje llamado gente común que dejó huella, se encuentra en una situación de encierro porque cuida una cárcel. Así que vive dentro de ella y como los presos dependen de él, es uno de ellos. Aunque él es liberto, es uno de ellos porque siempre está dentro. La presencia de los cristianos en el lugar le trajo una gran bendición. Ayer lo estudiamos. Pero ahora analizaremos la importancia y propósito de la crisis que experimentó. Como dijimos, los presos dependían de él y con su vida y la de su familia debía pagar cuando uno de los presos se fugaba. Ahora está frente a una de las dificultades o la dificultad más grande de su vida, pero también la más bendita. He aquí su historia. Leamos, dice así, Hechos 16, 22 al 34. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Amén. ¿No es una linda historia? He aquí la enseñanza de ayer. Hagamos contacto con el reino de Cristo. La bendición de este hombre fue porque tuvo contacto con el reino de Cristo. Y me refiero a los cristianos, me refiero a los seres humanos que han aceptado el discipulado de Jesús y caminan con él. Estar cerca de esa gente es bueno. Yo me junto mucho con esa gente. Yo regularmente me junto con las personas que creen en Cristo, caminan con Él, son mis mejores amigos. Soy pastor y a eso me dedico y casi no tengo más personas con quien juntarme porque mi trabajo es con las ovejas cristianas, por supuesto. Pero a todo mundo le conviene, le hace bien juntarse, convivir, ver vivir a los cristianos y eventualmente compartirá la fe de ellos. La enseñanza de hoy es esta: aprovechemos las crisis para renovarnos. Qué interesante. Un terremoto regularmente destruye, pero al carcelero le ayudó a experimentar la libertad. La posible huida de los presos podía costarle la vida, pero la presencia de los discípulos le trajo vida eterna. Qué contradictorio o qué paradójico. Una gran crisis le trajo un cambio sustancial. Un gran temor le dio una gloriosa renovación. No huyamos de las crisis, no las ocultemos, no las minimicemos como si no tuvieran importancia. Enfrentémoslas y usémoslas para crecer, para cambiar, para transformar, para ser mejores. Un hijo rebelde, una esposa deprimida, un esposo que se refugia en el trabajo, una familia que no está unida, representan crisis difíciles que hemos de enfrentar con valor para dejarnos transformar. Tal vez estamos tan habituados a tal o cual actitud o modo de actuar que solo por medio de una crisis podemos reaccionar. No desaprovechemos la oportunidad de elevar una cometa cuando sopla fuerte el viento. Insisto,
En ocasiones una crisis viene y nos despierta. No sabíamos que nuestro hijo estaba deprimido. No sabíamos que estaba usando droga. No sabíamos que tenía problemas de bullying en la escuela. Pero el día que intenta suicidarse, entonces nos enteramos y se convierte en una crisis espantosa, casi de muerte, pero no fue de muerte, sobrevivió. ¡Qué bendición! ¡Qué bueno que pasó la crisis! Ahora descubrimos el problema, ahora ponemos manos en el asunto, ahora resolvemos las cosas, ahora damos amor, compañerismo, perdón, atención, tiempo. Es decir, las crisis pueden despertarnos, decía Facundo Cabral, que tuvo cáncer en los ojos. Y decía, el cáncer no mata, si acaso te despierta, decía él. Si acaso te despierta, de hecho no murió de cáncer, lo asesinaron, recuerden, pero estaba muy mal, ya antes de su muerte estaba muy mal, ya no veía, casi literalmente ya no veía, salvo sombras. Pero él decía eso, el cáncer no te mata, si acaso te despierta. Sí, las crisis nos despiertan, las crisis nos ayudan a entender cosas, nos ayudan a entender la presencia de Dios en nuestra vida. No andemos buscando problemas en el mundo, no andemos buscándole ruido a las cosas. No, pero cuando acontezcan cosas, es tiempo de acercarnos a Dios. Es tiempo de experimentar transformación. Este hombre, por poco que se suicida. Y se iba a suicidar porque pensaba que los presos se habían ido, o sea que también por poco y se le escapan. Y no sucedió eso, sino que al contrario, encontró vida eterna, encontró salvación, encontró unos amigos en Cristo, unos siervos de Dios que le enseñaron la palabra y en cuestión de un rato ya se ha bautizado. Fue su crecimiento, fue relámpago y el de su familia también, porque se bautizaron todos, toda su familia junto con él. No desaprovechemos la oportunidad de elevar una cometa cuando sopla el viento. Las cometas no se elevan si no hay viento opositor. De hecho, las crisis hacen a los héroes. ¿Por qué hay héroes en el mundo? Porque enfrentaron situaciones difíciles. Porque surge Emiliano Zapata por los problemas de la tenencia de la tierra, por eso. Y se tiene que enfrentar a los tiranos. Si no hubiese sido por la crisis social en México, habría pues una tumba más donde un indígena falleció ahí, no recordado, tal vez ya ni habría nombre ni nada, pero no, ahora todos, cada año, cuando se celebra la Revolución Mexicana, ya anda el chamaco vestido con unos bigototes y unas carrilleras y todo el mundo sabemos que es Emiliano Zapata. ¿Y de dónde surge este héroe? De una crisis. ¿De dónde surge un pastor bautista llamado Martin Luther King? ¿De dónde surge? De la crisis de la discriminación racial en Estados Unidos, que desgraciadamente ahora lo notamos, no se ha terminado, pero él es el cabecilla, el líder de un movimiento que hace que las leyes cambien. No ha cambiado el corazón de los seres humanos, pero las leyes sí cambiaron. Ese pastor bautista estuvo dispuesto a hacer un cambio. No sería más que un pastor bautista más recordado por sus nietos, pero no, es recordado por toda la nación y por el mundo entero, porque una crisis le hace crecer, surgir. Las crisis hacen héroes. Las crisis nos convierten en héroes, nos convierten en valerosos luchadores que enfrentamos las circunstancias de la vida. Así es que digámosle a las crisis bienvenidas y subámonos en ellas para llegar más lejos en la vida. Aquí vemos a un hombre enfrentando la crisis de su vida, pero por causa de ella enfrentando la bendición más grande de su vida, la salvación de él y su familia. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.